todos amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Versátil Let's Go. En esta ocasión vamos a aprender cómo realizar listas desplegables variables. ¿Cierto? ¿Qué son listas desplegables variables? Pues vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos una pequeña base de datos, ¿cierto? Entonces, para explicarles un poco qué es una lista desplegable variable, aquí pues tenemos una columna que dice país, ¿cierto? Y podemos ver diferentes países, ¿cierto? Entonces aquí le damos sobre la celda y miramos aquí que se despliega una pequeña pestaña, le damos allí y podemos observar que hay 5 países, ¿cierto? Esa es la lista de los países que tenemos para nuestra pequeña base de datos. Si necesitamos caso tal ingresar otro país, pues podemos hacerlo. Ya les digo cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y al lado tenemos lo que son las ciudades. Entonces, ¿qué va a variar o qué van a ser las listas desplegables variables? Dependiendo del país, va a variar lo que es la ciudad. Ejemplo, tenemos aquí Brasil y podemos darle aquí en la ciudad, en el chulito, y miramos que hay 5 ciudades que pertenecen al país Brasil. Y miremos acá abajito. En el país de Colombia miramos y vemos que las ciudades son diferentes, que son ciudades que pertenecen a el país de Colombia. Entonces, caso tal que nosotros aquí queramos cambiar el país, que no es Colombia, sino que es un ejemplo Nicaragua, volvemos aquí a la ciudad y miramos que ha cambiado totalmente lo que son las ciudades. ¿Por qué? Porque son unas listas desplegables que varían dependiendo en este caso pues el país. Listo, vamos a ver a continuación cómo realizamos eso. Bueno, listo, para empezar aquí lo que hice fue eliminar lo que son las referencias que tenía el país y la ciudad. Vamos a empezar desde cero. Bueno, entonces para nosotros hacer la referencia podemos bien sea hacerla de la misma hoja de cálculo que estamos trabajando o podemos hacerla en otra hoja aparte. Yo les recomiendo que lo hagamos aparte para que se vea un poco más estético y pues es mucho más manejable realizarlo en otra hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, para empezar vamos a ingresar lo que es la tabla. Vamos a hacer la pequeña tabla donde vamos a hacer la referencia de los países. Aquí en esta pestaña yo ya tengo los países que van a ser de referencia. Listo, entonces les recomiendo que estas tablitas le demos un formato de tabla, cierto, formato de tabla, que es el formato de tabla. El formato de tabla no es darle colorcito como tiene esto aquí, sino que es un formato en Excel, cierto, que se llama formato de tabla. Aquí en inicio podemos que seleccionar la tabla y aquí donde dice dar formato a la tabla le damos y escogemos cualquiera de estos formatos. Esto es de decisión de cada quien. Listo, entonces ahí ya le dimos formato de tabla a lo que es la pequeña referencia que vamos a hacer o la pequeña tabla. Listo, bueno, dejamos como estamos, ya aclaré ese punto. Entonces vamos a crear nuestra lista desplegable. Vamos nuevamente acá a nuestra base de datos y nos vamos aquí en la pestaña datos. Nos vamos acá en el botón que se llama validación de datos. Listo, que es un botoncito que tiene un chulito y tiene un círculo con una raya diagonal de color rojo. Entonces le damos allí, cierto, aquí en la pestaña configuración, aquí donde dice cualquier valor, vamos a darle allí y le vamos a decir dónde está la palabra lista. Y aquí donde dice origen, le vamos a dar allí y aquí es donde vamos a tomar la referencia de nuestra lista desplegable. Vamos aquí a la pestaña donde ya creamos lo que son nuestra referencia, que son en este caso nuestro país. Le damos aquí, miren aquí arribita, aquí en el título de la página de la tabla, perdón, que sale una flechita negra hacia abajo, le damos allí, cierto, y
nuevamente le damos aquí en la flechita que nos aparece allí y le damos aceptar. Ok, entonces aquí pueden observar que ya nos aparecen los países que tengamos relacionados allá en esa tablita. Les decía que era muy importante de que hiciéramos la referencia para esta lista desplegable en una pestaña diferente. ¿Por qué? Porque en caso de que queramos ingresar un nuevo dato a esa lista o eliminarlo, es mucho más fácil en una pestaña diferente, ¿cierto? Entonces, en caso de que nosotros queramos, digamos, eliminar, vamos a ver si eliminamos, ¿cierto? Aquí eliminamos el último país. Vamos a ver en nuestra lista desplegable, ya va a aparecer solo 4 países, pero tengan en cuenta, miren que aquí hay un espacio, ¿cierto? Hay un espacio, entonces si le damos el espacio, él nos va a capturar lo que es el espacio. Entonces, cuando vamos a eliminar una referencia o un dato, procuremos eliminarlo con la fila completa, ¿cierto? Eliminamos con la fila completa. Le damos en eliminar y eliminamos la fila, toda la fila, ¿cierto? Entonces ahora vamos a observar acá, le damos nuevamente y miren que ya el espacio desapareció. Listo, ahora vamos a ver si cuando yo quiero ingresar un dato, un nuevo país en este caso, se agrega o no se nos refleja allá en nuestra pequeña base de datos. Vamos a mirar, vamos a ingresar un nuevo país, Argentina, y vamos a ver si Argentina se nos refleja allá en nuestra base de datos. Vamos a mirar y vemos que no se agregó. ¿Por qué no se agregó Argentina? Ya les digo por qué. Como estamos trabajando en una hoja de cálculo diferente, en una pestaña diferente a donde tenemos la base de datos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un nombre a esta tabla y hacer una referencia cuando vamos a llamar la lista desplegable. Ya les indico qué es eso. Entonces vamos a borrar nuevamente aquí el país que acabamos de agregar y vamos a darle un nombre a esta tabla. Nos ubicamos aquí arribita del título de la tabla, ¿cierto? Aquí le podemos dar para seleccionar todos los datos o simplemente le damos aquí, ¿cierto? Entonces en este caso le damos a dar aquí podemos observar que aquí arribita en el cuadro de nombres, al ladito de la barra de fórmulas, nos sale el número de la tabla. Vamos a eliminar eso y le vamos a dar un nombre a esa tabla. En este caso, pues como es la tabla de países, le vamos a colocar países. Para este ejemplo le damos enter para verificar de que sí tomó el nombre de esa tabla. Aquí en la pestaña fórmulas o en el menú de fórmulas, pues vamos aquí donde dice administrador de nombres, le damos allí y verificamos que sí se creó la referencia de esa tabla. Miramos que aquí está el nombre de país y están los diferentes países que tenemos dentro de esa tabla, que son 5 en este caso, y miramos acá si hay 5. Listo, entonces ya he verificado esa parte. Cerramos aquí, vamos acá donde tenemos nuestra base de datos, nuevamente le damos allí en el país para tomar nuevamente la referencia de nuestra lista desplegable. Vamos a datos, aquí donde dice validación de datos, dice que la contiene alguna celda de configuración, le vamos a dar que sí, y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esta referencia que habíamos tomado y le vamos a poner el nombre de la tabla que le pusimos. En este caso fue país. Listo, vamos a país y le damos enter o aceptar.
Entonces nuevamente ahí tenemos nuestra lista desplegable con nuestro país. Y ahora sí vamos a intentar ingresar a un nuevo país, a ver si ingresa. Entonces nos ubicamos al final y ahora sí vamos a ingresar lo que es otro país. Argentina, habíamos dicho que vamos a ingresar. Le damos enter y vamos a verificar, bueno, ingresemos otro para que sea un poquito más larguito y le damos aquí Perú. Ingresamos Argentina y Perú. Vamos acá a nuestra base de datos y vamos a ver si ya ingresaron esos países. Y podemos observar que ya se reflejan los países. Entonces es muy importante hacer los pasos que les indiqué para que puedan reflejarse los países nuevos en nuestra lista desplegable, ya que como estamos trabajando en una hoja de cálculos diferente a nuestra base de datos principal. Listo. Entonces ahora qué vamos a hacer, vamos a crear lo que son las referencias de nuestras ciudades, y aquí sí vamos a aplicar lo que son las listas desplegables, que son variables, van a variar dependiendo la referencia que le demos. Listo. Entonces para eso, bueno, devolvámonos acá, vamos a eliminar estos dos países que ingresamos. Listo. Luego que tengamos ya las referencias o las listas desplegables de los países ya realizadas, ¿qué vamos a hacer? Ahora siguen lo que son las ciudades. Aquí yo ya tengo listas lo que son las ciudades de los diferentes países que tenemos en esta tabla, ¿cierto? Entonces podemos observar que tenemos México, Colombia, Brasil, Nicaragua y tenemos Panamá, ¿cierto? Entonces son 5 tablitas para los 5 países. Si vamos a ingresar un nuevo país, ¿cierto? Y queremos que ese país pues obviamente tenga su referencia de ciudades, igualmente país, y tenemos que crear una nueva tabla con el país que agregamos y sus ciudades de referencias. Ya tenemos las 5 tablas que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con esta tablita. Vamos a cada una de estas darle un nombre, ¿cierto? Entonces para no hacerlo uno a uno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar cada una de estas tablas y vamos a colocarle el nombre automáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos, tenemos presionado el botón control, ¿cierto? Y aquí en la flechita arriba seleccionamos toda la tabla. Tiene que quedar toda seleccionada, toda seleccionada. Selección, todo debe quedar seleccionado. Listo. Luego de que hayamos seleccionado todas las tablas, vamos acá en el menú de fórmula, en crear desde selección, botón, le damos a ese botón, presionamos aquí. Si está seleccionada, seleccionamos la opción que dice fila superior, crear nombre a partir de los valores de la fila superior, dice allí. Entonces es muy importante que seleccionemos toda la fila, perdón, toda la tabla, para que él tome el título como nombre de la tabla. En este caso las 5 tablas van a ser creadas con el título de la tabla. Le damos a aceptar. Vamos a verificar de que esos nombres se hayan creado. Vamos aquí en administrador de nombres, le damos y aquí podemos observar de que ya se crearon. Entonces miramos que está Brasil, México, Brasil, Colombia, México, Nicaragua y Panamá. Estas que se crearon aquí, estas vamos a eliminarlas. Aquí están las 5. Verificamos que cada una de ellas tengan las 5 ciudades, porque cada una tiene 5 ciudades. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cada una tiene 5. Bueno,
Está todo ok. En esta parte cerramos. Listo. Y ahora nos vamos acá a la base de datos que tenemos. Listo. Ahora hacemos el mismo paso para crear nuestra lista desplegable. Seleccionamos lo que es nuestra columna. Vamos a datos. Aquí en el botón validación de datos nuevamente. En la pestaña configuración, permitir. Aquí le damos en lista. Y aquí en origen, ¿qué vamos a hacer? Aquí en origen vamos a llamar lo que es la función indirecto. ¿Qué va a hacer la función indirecto? La función indirecto lo que va a hacer es llamar los datos que tenemos de una referencia que le demos. Ejemplo, le vamos a poner igual, llamamos indirecto, ponemos paréntesis, y la referencia va a ser en este caso el país. Y cerramos. Recuerden que nosotros creamos unas tablas con unos nombres, ¿cierto? Y esos nombres eran los 5 países que teníamos en nuestra lista desplegable. En este caso, como son 5 países que tenemos en la lista desplegables en la columna de país, entonces cada vez que nosotros escojamos un país, él va a ir allá en esas tablitas que creamos, ¿cierto? En las referencias que creamos, y va a mostrarnos la información que hay en cada una de esas tablas, pues dependiendo el país que escojamos, ¿cierto? Entonces, listo, luego que hayamos tomado la referencia de la primera celda de la columna país, debemos de borrar aquí el signo peso que antecede el número de la celda. ¿Por qué? Porque hace referencia solo a una celda y necesitamos que pues obviamente haga referencia a cada una de las celdas donde se seleccione el país. Listo, le damos a aceptar y miramos que ya se creó lo que son nuestra lista desplegable variable. Vamos a observar y miramos que aquí están los países, las ciudades que hacen referencia al país de Brasil. Entonces vamos a cambiar aquí en Colombia y miramos que esta lista ya automáticamente cambió. Entonces vamos a ingresar ahora una nueva ciudad aquí en las tablas de Colombia, a ver si ingresa. Entonces, listo, vamos a ingresar una nueva ciudad. ¿Qué ciudad ingresamos de Colombia? Vamos a ver, vamos a ingresar Cartagena. Cartagena, le damos enter y vamos a ver si la ciudad acá ingresó. Y podemos observar que ya ingresó la ciudad. Listo, entonces aquí termina nuestro video del día de hoy, nuestra lista desplegable variable. Recuerden, si tienen algún tipo de pregunta, dejármelo en la caja de comentarios, denle like y suscríbanse al canal para traer nuevos videos como este.